Buenos días. Hoy vamos a ver el tema 11, volumetría redox. Este tema se puede ver como un apartado del tema anterior de equilibrio redox. Sería la aplicación a los equilibrios redox. Mediante una valoración redox podemos determinar la concentración de una sustancia en una disolución. La sustancia que queremos valorar será oxidada o reducida por una disolución de un agente oxidante o reductor de una concentración conocida. Las volumetrías de oxidación-reducción o redox se basan en reacciones de transferencia de uno o más electrones entre una sustancia que cede electrones de una sustancia que acepta electrones. Es decir, las volumetrías de oxidación-reducción o redox se basan en una reacción redox, como vimos que son las que vimos en el tema anterior. Para poder llevar a cabo una valoración redox hace falta que se cumplan una serie de condiciones que son las que normalmente se cumplen en casi todas las valoraciones. La primera, la reacción tiene que estar constituida por dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción, que intercambian electrones estequiométricamente. Esta condición realmente solo ocurre en las volumetrías redox, claro. La segunda, la reacción tiene que ser suficientemente rápida y cuantitativa. Y tres, se tiene que disponer de un método adecuado de detección del punto final, es decir, tener un indicador adecuado o el mismo valorante ser autoindicador, que lo veremos. Un ejemplo de una volumetría redox sería el permanganato, una disolución de permanganato para valorar hierro 2. Estas serían las dos semirreacciones. El permanganato pasaría a manganeso 2 con esta semirreacción debidamente ajustada y el hierro 2 pasaría a hierro 3 con esta semirreacción que está girada. ¿Veis? El signo menos está girada. Normalmente nosotros ponemos una en sentido de reducción y la otra en sentido de oxidación. Pero esto está sacado de un libro y la habían girado, le han puesto un signo menos. Es preferible que lo pongáis de la otra manera, ¿vale? Hierro 2 pasaría a hierro 3 más un electrón. Y esta es la reacción total, que es la suma de las dos, que sí que está como la vemos normalmente. En una valoración redox tenemos un cambio brusco de potencial en las proximidades del punto de equivalencia. Esto se puede ver en la representación del potencial de la valoración a medida que vamos añadiendo valorante frente al volumen de valorante añadido. Aquí tenemos la curva, como se puede ver, y no es una curva simétrica. Esto sería la región de equivalencia, aquí está, y esto sería el punto de equivalencia. Nosotros necesitamos un indicador que sea su punto final, que sea muy próximo al punto de equivalencia. La región de equivalencia no es simétrica, como he comentado, respecto al punto de equivalencia porque no se intercambian el mismo número de electrones en las dos semirreacciones. En uno se intercambiarían 5 y en el otro se intercambiaría 1. Indicadores de valoraciones redox. Tenemos dos tipos de indicadores, los indicadores redox verdaderos y los indicadores específicos. Los indicadores redox verdaderos responden al potencial del sistema mediante la aparición o desaparición de determinada especie en el transcurso de la reacción. Dentro de estos tenemos dos tipos, los autoindicadores, en el que el mismo reactivo valorante actúa de indicador. Este es el caso del permanganato potásico, que es color violeta. Al añadirlo sobre un reductor incoloro va desapareciendo su color, pero después del punto de equivalencia, un exceso ya nos da el color violeta a la disolución. Esta sería la reacción, lo que le ocurre al permanganato potásico. Esta desaparición del color, esta aparición del color cuando llega al punto de equivalencia, lo podéis ver en la primera imagen del tema, que es una valoración con permanganato. Y luego tenemos los indicadores redox propiamente dichos, que son sustancias orgánicas coloreadas en las que la forma oxidada tiene un color diferente a la forma reducida. La oxidación y reducción del indicador ha de ser reversible y su potencial redox intermedio entre la sustancia valorada y el reactivo valorante. Como ejemplos tenemos la difenilamina y la 1,10-ortofenantrolina de hierro 2. Y luego tenemos los indicadores específicos, que deben su comportamiento a la reacción
con uno de los participantes en la reacción. El más conocido es el almidón, que forma un complejo color azul oscuro con el ion triyoduro. Este complejo nos sirve para indicar el punto final en aquellas valoraciones en que se produce o se consume yodo. Otros indicadores específicos serán el tiocianato potásico, el cloroformo y el tetracloruro de carbono. Las tres clases principales de valoraciones redox son las valoraciones con permanganato potásico, permanganimetrías, las valoraciones con dicromato potásico, dicromatometrías, o las valoraciones con yodo, yodimetrías o yodometrías, que en principio no creo que las podamos ver en este curso. Primero de todo vamos a ver las valoraciones con permanganato potásico, permanganimetrías. Las soluciones de permanganato potásico son agentes oxidantes fuertes en medio ácido. La semirreacción que ocurre es esta. Por ello podemos utilizar el permanganato para valorar agentes reductores. Por ejemplo, el hierro 2, como hemos visto en la reacción anterior. Bueno, hace dos diapositivas. El permanganato de potasio tiene un color color púrpura intenso, que es suficiente para servir como indicador en la mayoría de las titulaciones, es decir, actúa como autoindicador. Nosotros este permanganato potásico lo introduciremos en la bureta y en el Erlenmeyer tendremos para valorar una solución de, por ejemplo, lo que hemos visto una o dos diapositivas anteriores, hierro 2. Las disoluciones de permanganato no son muy estables debido a que el ion permanganato tiende a oxidar el agua. Además, se ven afectadas por la luz solar, por lo tanto deben almacenarse en la oscuridad, en botellas de color topacio. El permanganato potásico no es un patrón primario, por lo tanto, antes de realizar la valoración de, por ejemplo, el hierro 2, con el permanganato necesitamos valorar o normalizar ese permanganato. Y ese permanganato se normaliza con oxalato de sodio, que sí que es un patrón primario. La reacción entre el oxalato de sodio y el permanganato sería la siguiente. Ocurre en medio ácido. El permanganato pasará a manganeso 2 con la semirreacción que hemos visto en la diapositiva anterior y el oxalato pasa a dióxido de carbono. Esta es la suma de las dos semirreacciones, es la reacción total. El permanganato potásico se utiliza para determinar muchos iones, por ejemplo, el cobre 1, que pasaría a cobre 2, el hierro 2, que pasaría a hierro 3, el arsénico 3, que pasaría a arsénico 5, estaño 2, que pasaría a estaño 4, el agua oxigenada, que vamos a ver en los ejercicios propuestos para hoy, que pasaría a oxígeno, el nitrito, que pasaría a nitrato. Esta es la reacción entre el permanganato y el agua oxigenada. Esta valoración de agua oxigenada con permanganato potásico, que es muy común, se realizaría introduciendo el permanganato en la bureta y el agua oxigenada en el Erlenmeyer. Como el permanganato actuaría como indicador, autoindicador. Iríamos añadiendo permanganato, la disolución del agua oxigenada se incolora, el permanganato es de este color, de color púrpura, y iríamos añadiendo gotitas, que veríamos que la gotita se hace moradita, que cuando cae es moradita, pero se desharía, hasta que llega un momento que añadimos una gotita y ya se nos hace de color todo púrpura. Este es el punto en el que ya va a hacerse púrpura, que ya va a llegar al punto final. Otro tipo de valoraciones redox son las valoraciones con dicromato potásico, las dicromatometrías. El dicromato potásico, que sería el oxidante que pondríamos en la bureta, no es un oxidante tan enérgico como el permanganato potásico. Tiene ventajas frente a este último,
Por ejemplo, que el dicromato potásico sí que es patrón primario, por lo tanto no necesita valorarse o normalizarse. Es soluble en agua y las soluciones son muy estables, mucho más estables que las de permanganato. En cuanto a desventajas frente al permanganato serían que tiene un poder oxidante menor, las reacciones suelen ser más lentas con algunos reductores y necesita un indicador externo, difenilamina o uno interno. O realizar la valoración utilizando un método instrumental, por ejemplo, que sería una potenciometría. Porque aunque es un color naranja, un color amarillo anaranjado, no funciona bien como autoindicador. Las aplicaciones en las que se utiliza el dicromato potásico como valorante son el hierro ferroso, es decir, el hierro 2, hierro en sales de hierro, por ejemplo, sería una aplicación, cromo en sales crómicas, hierro en mineral de hierro o manganeso en aceros o mineral de manganeso. La reacción entre el hierro 2 con el dicromato potásico, es decir, una valoración de hierro 2 utilizando como valorante dicromato potásico, en el que habría que utilizar un indicador redox o realizarlo mediante potenciometría, que veréis el año que viene. Una valoración utilizando la potenciometría sería una valoración en la que vamos observando el potencial de la valoración hasta que vemos un cambio brusco. Y en ese punto veríamos que llegaríamos a la conclusión del punto final de la valoración. La valoración de hierro 2 con dicromato potásico, las semirreacciones serían estas, el anión dicromato pasaría a cromo 3 y el hierro 2 pasaría a hierro 3. Aquí están las dos semirreacciones y aquí está la reacción global que ocurriría. Gracias.